Vamos a introducirnos a un mundo que mucha gente conoce, pero que otros por allí lo miran de soslayo, lo miran así. A ver, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo estás, Estrella? Un gusto enorme tenerte acá. Muy buenos días y gracias por acercarte. Hola, buenos días. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Por favor, y es un gusto. Creo que no nos conocíamos personalmente. No nos conocíamos. Es un gustazo enorme poder charlar con vos. A ver, contame a mí, que soy un ignorante casi de apología. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué le propones a la gente? Bueno, te cuento que yo le he puesto como un nombre nuevo al método. Le puse biocuántica lo que hago, porque en realidad a lo largo de los años y de la experiencia profesional he ido sumando un montón de formaciones, no es solo decodificación biológica. Por ahí muchos me conocen como Estrella, la decodificadora biológica. Sí. Sí. Pero bueno, ya he ido integrando un montón de líneas como las constelaciones familiares, la programación neurolingüística, todo lo que es física cuántica, que hoy en día es lo que realmente está ayudando un montón a sanar, a complementar lo que es la medicina, ¿sí? A complementar lo que es la psicología, porque esto no reemplaza ninguna terapia tradicional, que por ahí la gente piensa, bueno, en vez de ir al psicólogo, voy a un decodificador. No funciona así. Las dos cosas son necesarias, porque apuntan a una ayuda diferente. En el caso de lo que yo hago es más desde la biología, ¿sí? Y la memoria, porque todo lo que es emocional es biológico. Las emociones son biológicas, no son psicológicas, ¿sí? Entonces, apuntamos a ver con todo esto que se integra, a ver el origen de lo que la persona está viviendo, ya sea una enfermedad o un conflicto, un problema de vínculos. ¿Quién llega a vos? O sea, esto que estás mencionando por ahí, te pasaron el teléfono, el dato, mirá, está Estrella te puede dar una mano, pero ¿cómo te sentís? ¿Qué siente la persona que llega a hablar con vos? ¿Qué le preocupa? Es muy amplio, sí, porque llegan personas que están transitando enfermedades, ¿sí? Que están en tratamiento, sin embargo, no están llegando a una resolución. Entonces esto complementa mucho, porque en el caso de las enfermedades, la enfermedad, desde lo que yo hago, no está tomada como algo malo, sino como un mensaje, ¿sí? La enfermedad es un mensajero para que la persona pueda darse cuenta que hay algo sin sanar en su presente o en su pasado, ¿sí? Por ahí hay conflictos. Por ejemplo, una persona que tiene un conflicto en su trabajo, ¿sí? Con un jefe o con compañeros de trabajo y vive con gastritis. Claro. ¿Sí? Claro. La persona va a llegar por la gastritis diagnosticada, ¿sí? Eso sí, es muy importante que lleguen con diagnóstico médico, no con síntomas, ¿sí? No que me duele el estómago, no, que vaya un médico, que el médico diagnostique y con eso uno puede buscar el programa, el conflicto que está generando esa solución biológica, porque la gastritis, por ejemplo, no es el problema, es una solución, ¿sí? Claro. Si vos tenés algo en tu vida como esto, un problema con tu jefe y no lo podés resolver, ¿sí? Si lo estás viviendo como algo indigerible, ¿sí? ¿Qué hace la biología? Dice, bueno, ¿qué hacemos para ayudarle a esta chica? Bueno, hay que segregar más jugos gástricos, tiene que digerir el pedazo de problema. Sí. Entonces, ahí la biología busca darte una solución y es lo que se llama la gastritis, un exceso de ácidos. ¿Sí? Ahí veía lo emocional y su impacto directo, o sea, esto es lo que estás diciendo vos. Esto es, sí. Lo emocional impacta en tu cuerpo. Así es. Y deriva en una enfermedad biológica, pero tiene una base en algo no resuelto. Así es. Vos tenés un problema. A nivel consciente no lo resolves, por eso es muy bueno la terapia psicológica, porque no llegamos a que baje el conflicto a la biología. Ya cuando bajo a la biología ya necesito ir a la memoria oculta, inconsciente en la célula, ¿sí? Entonces, si vos, por ejemplo, haces terapia psicológica, quizás nunca llegas a la gastritis,
porque vas resolviendo. Claro, ¿sí? claro. Pero cuando vos no estás haciendo nada que te ayude como terapia psicológica y tenés el problema en tu trabajo que se repite, no le encontrás solución, o las soluciones que pensás son imposibles, porque decís, bueno, renuncio, pido el traslado, miles de soluciones que no se dan, entonces ahí la biología actúa. Cuando uno no está pudiendo resolver ese conflicto a nivel consciente, la biología intenta ayudar dando una solución. Y eso es lo que uno en la terapia, en la sesión de terapia, va a buscar. ¿Cuál es el conflicto inconsciente? La emoción, ¿sí? Y cuando la persona toma conciencia de cuál es el origen de lo que está viviendo, ahí inmediatamente empieza a revertirse todo. Claro. ¿Sí? Porque puedo encontrar una solución, puedo hacer consciente el conflicto y encontrarle una solución. Mencionaste en un momentito Sí. lo celular, si se quiere, o no sé cómo decirlo, pero estas constelaciones familiares tienen que ver con un mensaje instalado en nuestras células, o sea, ¿cómo trabaja eso? En una sesión, primero uno busca el origen en la historia de la persona. ¿Sí? Podemos llegar hasta el útero de su madre, de cuando estaba en el útero de mamá. El tema es que a veces, por ejemplo, llegamos hasta ahí y no está el origen, ¿sí? Y no se soluciona, no sana la persona, no resuelve el conflicto. Entonces quiere decir que hay algo más, que ese problema que está viviendo quizás no es de la persona, es de un ancestro y que lo ha heredado. Y ahí entran las constelaciones familiares a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque en una constelación familiar se va a manifestar el inconsciente, no solo de la persona, sino de todo su sistema familiar, porque no somos individuos aislados, Claro, ¿sí? claro. Pertenecemos a sistemas, ¿sí? Primero el sistema familiar, de ahí el sistema de la sociedad, de un país, bueno, hasta los grandes sistemas, ¿sí? De lo micro a lo macro. Claro. Entonces en la constelación es fantástico porque uno puede ver el origen, ¿sí? En los ancestros. Cuando un dolor en un ancestro, alguien vivió algo muy doloroso, un trauma, una pérdida muy dolorosa, por ejemplo, ¿sí? Una persona perdió un hijo o hubo un aborto oculto, un secreto, y la persona se guardó el dolor, ¿sí? Si nunca lo expresó, ¿qué pasa? Queda en la memoria, queda guardado en la célula, y las próximas generaciones lo van a heredar. Por más que yo no sepa nada de esa persona, porque a veces no conocemos nada del lado de mamá o del lado de papá, no tenemos idea, o conocemos pero no en profundidad y menos los secretos. Entonces eso se va a seguir transmitiendo para que alguien, que es lo que se llama el héroe del árbol, lo termine expresando y sanando. Por eso se repiten. El héroe del árbol, el que lo descubre y se atreve a enfrentarlo. El que se anima, sí, el que a sanarlo, dice yo lo sano. Vos, yo digo enfrentarlo, no sé. ¿Sí? A sanarlo, a decir, bueno, esto hay en mí y me abro a ver cuál es el dolor a liberar. Y es impresionante, a veces como en una sola sesión hay un cambio de 180 grados en la persona, o sea, se libera completamente. He tenido casos de entrar al consultorio con mucho dolor, mal, y salir sin un dolor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tomé conciencia, el inconsciente dice, ya no hace falta esta solución biológica, listo, desaparece. Y es lo que uno llama milagros, ¿sí? Claro. Y desde la física cuántica ahora se le está dando explicación al milagro, ¿sí? Qué bárbaro, que hay un mundo, ¿no? Pero que ahora se habla mucho más de esto. Antes como que estaba entre las sombras, pero hoy como que se expresa, se dice, sí, yo hice, alguien te cuenta que a mí me fue bárbaro, y de repente ya no está en el misterio de qué sucede allí, sino que se visibiliza mucho más. Y es fantástico, cuando yo comencé y hablaba de esto estaba loca. Para mi familia, mis amigos, era una locura lo que estaba diciendo, y es fantástico cómo al pasar los años todos vamos comprobando que funciona y comprendiendo cómo funciona. Es muy, muy lindo. Y en esto, bueno, veo que te nutrís también de otra gente, que organizás a veces charlas, o sea, en todo esto has trabajado mucho para que esto sea visible, sea confiable y la gente crea y busque este tipo de soluciones.
Sí, yo empecé ya hace muchos años, ya hace más de 13, 14 años, en realidad más tiempo, buscando sanación para mí. Nunca pensé hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Ajá, ajá. Porque yo soy licenciada en nutrición, mi profesión era la nutrición. Ajá. Y bueno, no me bastaba con lo tradicional y empecé en esa búsqueda de sanar más profundo mis vínculos, mi historia. Y así es como fui llegando a gente que me decía, Estre, haceme a mí, practica conmigo, amigo. Ajá. Y les funcionaba y me mandaban sus amigos, su familia. Pero entonces, vos, lo que hago hoy, ¿cómo iniciaste esta búsqueda? yo empiezo porque te van llegando, cuando uno se abre a sanar, Sí. te llegan los mensajeros. Entonces empezaron a llegar, yo en esa época vivía en Córdoba, hace 10 años que estoy en Catamarca, antes estaba en Córdoba, y empezaron a llegar gente que hacía charlas, gente que venía del extranjero a dar formaciones. Y por la curiosidad, porque a veces ni siquiera entendía lo que era el título. Claro, ¿sí? claro. Por ejemplo, cuando comencé constelaciones con Brigitte Champier de Rives, ¿sí? Una francesa que está en España. Ella, el primer curso que voy era análisis transaccional. La palabra no me decía nada. A mí me remite a económico, al banco. Claro, entonces, pero yo sentía que tenía que ir. Yo creo que cuando uno se va guiando de se deja llevar, ¿no? su intuición, sí, Sí. la guía interna, y fue fantástico porque hablaba realmente del yo adulto, ¿sí? De cómo a veces nos quedamos en el niño o en el estado padre y desde ahí nos manejamos desde el pasado en nuestro presente, no estando en el presente, y la necesidad de estar en el presente para poder cambiar lo que necesitamos. Entonces así, como eso, empecé me llegaban los mensajeros de cuál era el paso siguiente. Incluso los talleres, no fue algo programado, es de cuando ya tenía demasiada gente y no podía atender a todos, digo, bueno, hago algo grupal. Claro. Y así comienzan los talleres grupales. Ajá. Y así. Como ahora tenés uno en marcha. Tengo uno el sábado, sábado 13. Este sábado. Ajá. Este sábado, es sobre el dinero y la abundancia. Mire, muy Valentina, importante. tome nota, eso nos hace para que el apellido Están invitados. no nos ayuda mucho. Están invitados, sí. Y mucha gente se suma, ¿no? Mucha gente, cada vez más gente se abre a la sanación y al ir viendo los resultados positivos, creo que eso es, que ya no es que te digan, sino de que veas el cambio en el otro, ¿sí? Cuando vos ves que tu amigo, tu familiar está cambiando con algo, es decir, ¿qué estás haciendo? Se te ve bien, bueno, hay claro. algo por ahí atrás. Sí, entonces eso es lo que va generando esta masa crítica de sanación. Bueno, qué interesante, y han quedado un montón de temas allí, porque hablamos de constelaciones ese poquito, pero después este vínculo que has ido haciendo con otras teorías, con otros formatos de encontrarle la vuelta a estas problemáticas, la verdad que... ¿Pero estás haciendo un método propio? Estoy haciendo un método propio y lo estoy dictando ya. Ajá. Que se llama la formación biocuántica, que justamente integro todas estas disciplinas. Ajá. ¿Sí? Porque por ahí muchas personas les gusta cómo yo integro, porque por ahí te llega una persona y que le viene de 10 a hacer una constelación. Y Claro. hay otro que no, que necesita más tiempo o que necesita hacer una visualización para llegar al origen desde la decodificación. Entonces, como terapeuta vos vas chequeando Claro. qué herramienta sirve para cada persona, no todo es para todos. Me imagino que con los tiempos pasa lo mismo, el tiempo de resolución de un problema, no todos los tiempos en distintas personas son lo mismo, o hay un promedio, es una constelación. Sí. ¿Cómo? A veces en una sola constelación se resuelve el tema que la persona busca resolver y hay veces que da un paso y le falta, y es un proceso que necesita transitar. Pero ya identifica ese espacio. Pero ya hay un paso dado en esa resolución, en esa sanación, ¿sí? Bueno, qué interesante, la verdad has despertado la curiosidad de varios, me imagino, otros ya te conocen, es más, cuando decía, va a estar Estrella, un grupo de amigos, le decía, en serio, ya todos enloquecidos deben estar allí viendo el programa. Muchas gracias. Ser que tengas ya turno, estás media... Estoy complicada con Estás los turnos, complicada. por eso hago cosas grupales Ajá. ahora.
Ajá. como para incluir más gente y que no se queden por ahí sin atención. Y bueno, la formación también tiene ese sentido de ir formando gente que puedan atender igual que yo, con esta integración de métodos. Estrella Codigoni, muchísimas gracias por tu gracias presencia por acá. invitarme. La verdad que Muchas muy gracias. interesante, despertás la curiosidad de muchos, incluida la mía, obviamente, que por eso también queríamos charlar con vos, porque, viste, te llegan, como vos decís, te llegan, como dice otra amiga que viene acá, te llegan las cosas del universo, hay que hablar de esto, a ver de qué se trata y conocer un poco, así que te agradezco por esta oportunidad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.